Muy buenas tardes, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo número 5 y nuestro tema de conversación el día de hoy es la demanda agregada. Nuestro equipo como integrantes son Ávila Ewan Eduardo Antonio, Chablet Zap Gerardo Uriel, Uchin Chi Roger Enrique, Cantún Zip Isaías, Nal Chan Jorge Miguel y un servidor Jesús Daniel Tunaque. Como parte introductorio, en este trabajo indagamos en busca de información, la cual aprenderemos cuáles son los factores que influyen en una demanda agregada, ya que dicho concepto en general incluye todo lo que las personas hacemos con nuestra economía. Es importante mencionar que para el PIB que cada persona representa hay de por medio factores que lo conforman. Como punto número 1, el consumo privado; como segundo punto, la inversión bruta; como tercer punto, el gasto público; y como cuarto punto, las exportaciones netas. De manera general, la demanda agregada son factores que entran en juego, ya que dependiendo de la cantidad que la gente compra, la demanda aumenta y por ende las empresas disponen a mejorar los precios, por lo cual es común ver una batalla de precios entre empresas. E igual, muchas empresas ya optan por las importaciones de producto, ya que en países como China la producción de mercancía es mucho más barata y en la cual la gente busca precios más bajos, dándole una alza a las ventas. Muy buenas tardes, mi nombre es Roger Enrique y yo les voy a explicar sobre la demanda agregada. La demanda agregada es la suma total de bienes y servicios que los consumidores, las empresas o el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios demandados por un país, en donde esto va a depender de la política monetaria y fiscal, así como de otros factores como es el periodo de tiempo. ¿Cómo calcular la demanda agregada? Para calcular la demanda agregada, estas se utilizan los mismos métodos que se usan para calcular el PIB, en donde la demanda agregada está asociada con el gasto y por lo tanto esta se calcula por el método del producto, en donde esta se refiere a lo que se ha gastado en la sociedad y dentro de ese cálculo se van a tener en cuenta el gasto de las familias. A lo que esta se refiere es que son personas particulares. Lo que se ha gastado en inversiones, el gasto de las administraciones públicas y las exportaciones netas, en donde esta es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Y por último, tenemos de que la fórmula de la demanda agregada quedaría de la siguiente manera como se observa a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Miguel. Dentro de la demanda agregada, esta está compuesta por el consumo privado, lo cual se refiere al consumo final de las familias. Es decir, esos son los alimentos, las ropas, las bebidas, la renta, energía eléctrica, los coches, etc. Por otro lado, tenemos a la inversión bruta. Estas son las compras de maquinaria y edificios, así como la constitución de inventarios por las empresas. Después tenemos al gasto público. Esta se refiere a la inversión de recursos financieros que realiza un Estado para que de esa forma pueda cumplir sus funciones. En otras palabras, es el gasto total que realiza el gobierno. Exportaciones netas. Esta es la diferencia entre las exportaciones e importaciones. Las exportaciones son los bienes y servicios producidos por un país que se venden alrededor del mundo. Esto quiere decir que son los ingresos, mientras que las importaciones son los bienes y servicios hechos por el extranjero para que sean consumidos por otro país. Estos vendrían siendo los pagos realizados.
Y al sumar todos estos componentes, nos estaría dando la demanda agregada. Bueno, pues para empezar a mí me tocó lo que es la demanda agregada de keynesiana. Este es un modelo de Keynes o keynesiano. Es una teoría económica enunciada en el siglo XX por el importante economista británico John Maynard Keynes, y la cual se trata de un economista que se dedicó la mayor parte de su extensa obra en entender la crisis financiera. También este economista se basó en dos ideas fundamentales, la primera dice que la demanda agregada es la causa principal de un suceso económico a corto plazo, con una recesión. La segunda, que los salarios y los precios pueden ser rígidos y por lo tanto ocasionar desempleos en las crisis económicas. Según la curva de demanda agregada, el principal postulado de la teoría de Keynes es que la demanda agregada es la sumatoria de los gastos de los hogares, las empresas y el gobierno, siendo el motor principal para la economía. En el otro, menciona que la demanda agregada es la cantidad total de los bienes y servicios que se adquieren los componentes de una economía del país durante un determinado periodo y tiempo y dado determinados niveles de precios. En los elementos en esos se centran y explican por qué ocurren las recesiones y depreciaciones y ofrece una receta de políticas para reducir sus efectos, de la cual se enfoca en dos puntos básicos, lo que es la demanda agregada y la macroeconomía. En la demanda agregada, esta nos hace mención que nunca es suficientemente alta para proporcionarles a las empresas un incentivo para contratar más trabajadores y alcanzar su pleno empleo. Y en la macroeconomía solo se puede ajustar lentamente los cambios en la demanda agregada debido a los precios y salarios rígidos, los cuales no responden a la disminución y aumento de la demanda. En la fórmula de la curva podemos encontrar lo que es la demanda agregada es igual al consumo de los ingresos, más las inversiones, más los gastos de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, de las cuales dan lo que la imagen muestra. La curva de demanda agregada. La curva de demanda agregada representa gráficamente todas las combinaciones entre el nivel de precios y la producción nacional con el mercado monetario y el mercado de bienes. Como podemos ver en la gráfica, las iniciales IS y S significan equilibrio entre inversión y ahorro, donde muestran la situación de equilibrio entre inversión y ahorro para los diferentes valores de renta, tipos de intereses. Por tanto, muestran el equilibrio en el mercado de bienes. Tienen pendientes negativas porque como la inversión depende inversamente de tipos de interés, una disminución o aumento de tipo de interés hace aumentar o disminuir la inversión, porque conlleva aumentos o descenso de producción. Esta línea representa la relación de causalidad entre la caída de las tasas de interés y el aumento de las inversiones, ya sea previstas fijas, que provocan el aumento de la renta nacional y producción. La curva LM que se muestra en la gráfica muestra la situación de equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado monetario. Esta se considera que cuando mayor es el nivel de producción y de renta, mayor es la demanda de dinero. Y cuanto mayor es la demanda de dinero, mayor tiende a ser el tipo de interés. De ahí que las siglas LM tengan una pendiente positiva.
El punto E, en el que se cruzan las curvas IS y la LM, muestran la posición del equilibrio simultáneo en ambos mercados, que es el monetario y el de bienes. Es un equilibrio estable, ya que si se produce una situación temporal de equilibrio que desplaza la posición a cualquier otro punto, las fuerzas del mercado presionarán para volver a ese punto de cruce. La situación de equilibrio puede verse alterada por variables distintas al tipo del interés que puede provocar desplazamientos en las curvas. Los aumentos en la demanda efectiva, ya sea de consumo, de inversión, de gastos públicos o del sector exterior, provocan desplazamientos hacia la derecha de la curva IS y por lo tanto un nuevo punto de equilibrio a un nivel de renta tipo de interés superior. Hay que recordar que la diferencia entre movimientos a lo largo de la curva y desplazamiento de la curva, el movimiento a lo largo de la IS estará provocado por variaciones en el tipo de interés, mientras que los desplazamientos que deberán a variaciones entre otras variables, sea cual sea el tipo de interés. Asimismo, los aumentos en la oferta de dinero, ya sea caídas en el nivel general de precios, disminución en la demanda de dineros o ya sea cualquier otro tipo, provocan desplazamientos hacia la derecha de la curva LM y por tanto un nuevo equilibrio con mayor producto y menor tipo de interés. De acuerdo al modelo IS y LM, cuando se aumenta el gasto, ya sea desplazamiento de la curva IS a la derecha, aumentarán los tipos de interés, por lo que si se aumenta la oferta monetaria, los desplazamientos de la curva LM a la derecha, se conseguirá descender de nuevo el tipo de interés y la mezcla de ambas políticas económicas pues elevarán la producción. Bueno, en conclusión, la demanda agregada es importante que todos lo conozcamos en qué consiste, pues como administradores es algo que vamos a utilizar muy a menudo en nuestro entorno, en donde nos desempeñemos, ya que esto implica que es una variable macroeconómica y se usa para proporcionar información sobre el estado económico de una sociedad o empresa. También se puede decir que gracias a la demanda agregada nos permite saber información tales como son el gasto total de una economía en la compra de bienes y servicios, y también nos permite diferenciar cuáles son los gastos de los agentes económicos. Bueno, en resumen, se puede decir que la demanda agregada funciona de que cuanto mayor sea el nivel de precios de la economía, si todo lo demás se mantiene constante, vamos a observar que la demanda de bienes y servicios va a ser pequeña, por lo que significa que hay una relación inversa entre el nivel de precios y la demanda agregada.